Buen día. Lo que vamos a presentar es una publicación que realizamos desde la Facultad de Ingeniería en un trabajo desarrollado en el Instituto de Hidráulica, en un equipo de trabajo cuyo director era el ingeniero Luis Guisasola. A mí me tocó ser la codirectora y un equipo constituido por principalmente alumnos avanzados de la carrera de Ingeniería Civil. Un proyecto que estuvo incluso subsidiado con fondos de la Secretaría de Ciencia Técnica y Posgrado de la Universidad Nacional de Cuyo y terminó en esta publicación que es, digamos, el objeto de esta pequeña exposición. Un resumen de la situación aluvional de la ciudad de Mendoza, con algunas propuestas de mitigación y planificación desde el punto de vista hidrológico. Principalmente habría que hacer una caracterización del problema aluvional. Ya es un tema que el ingeniero Bonilla introdujo conceptualmente en la conferencia anterior. Este problema aluvional tiene una serie de componentes que se combinan para producir los efectos que nosotros vemos en la provincia de Mendoza. El primero de ellos son las tormentas convectivas de verano, que generan crecidas de origen aluvional, que combinadas con ciertas condiciones topográficas que cumple la provincia de Mendoza y combinadas con la ubicación de ciertas zonas urbanizadas, generan ese problema aluvional o generan situaciones con características aluvionales. Las tormentas convectivas son tormentas de gran intensidad que tienen un gran desarrollo en altura, tienen un desarrollo espacial reducido, algunos pocos kilómetros cuadrados, salvo honorables excepciones, como la tormenta de enero del 70, que tuvo un frente de tormenta que prácticamente abarcó toda la zona oeste de la provincia de Mendoza, y eso es lo que se desencadenó en la rotura del dique Frías del año 70. Tiene una distribución muy aleatoria de las precipitaciones, el mismo fenómeno convectivo hace esa distribución y se da en climas áridos y desiertos desérticos de montaña, como es el caso de la provincia de Mendoza. Ahí tenemos en vivo y en directo una tormenta convectiva, una acumulación superior muy rápida de nubes que generan una precipitación líquida, muy intempestiva, de un tiempo de producción muy corto. Por eso los tiempos con los que se cuenta para manejar una respuesta también es un tiempo corto. Las crecidas que producen estas tormentas aluvionales tienen un importante desarrollo en el tiempo, o sea, un tiempo muy corto, muy intensas. Las pendientes altas de los cauces hacen que esas precipitaciones, el excedente, digamos, de esas precipitaciones, o sea, después de descontar lo que percola en el suelo, lo que se evapora, sería lo que nosotros conceptualmente le llamamos la escorrentía, genera una acumulación de agua en las zonas de menor cota debido a que esas pendientes altas favorecen a un escurrimiento muy rápido del agua. Eso sumado a que hay una vegetación muy escasa por la aridez de la región, en general vegetación xerófila, esa vegetación no ayuda a hacer una retención superficial de esos caudales y por eso se produce una acumulación en un tiempo mucho más reducido. Los tiempos de concentración, que serían los tiempos en los cuales el agua se acumula en un punto de control, son muy bajos y necesitamos respuestas, digamos, con tiempos o márgenes de tiempos muy reducidos. Son crecidas súbitas, muy violentas y con un alto contenido de material de arrastre, tal como lo dijo el mismo ingeniero Jorge Bonilla, y con ese alto contenido de material de arrastre generan a su paso destrozos, digamos, en las distintas infraestructuras con las que se encuentran estas crecidas. Eso, junto con la incorporación de factores antropogénicos, van aumentando aún más la peligrosidad de estas crecidas aluvionales.
para ir un poquito a la parte conceptual hidrológica, la variación de caudal que se produce a través del tiempo implica un aumento importante del caudal hasta llegar a un pico y después una disminución progresiva o una recesión. Los tiempos al pico dependen de qué tipo de cuencas se estén tratando, 20 minutos, 40 minutos, 20 minutos, dependiendo si hay o no áreas urbanizadas, porque esas áreas urbanizadas generan impermeabilidad del suelo y eso favorece aún más aumentar la escorrentía superficial, a diferencia de zonas no intervenidas desde el punto de vista del hombre, en el cual las mismas variaciones topográficas y las características del suelo hacen que se pueda retener parte de esa agua en el tiempo. No es que desaparece, pero sí se retarda el tiempo de traslado. Y eso es muy importante porque si estamos hablando de tiempos al pico de 40 a 20 minutos, los tiempos de respuesta son bastante más estrechos. Y eso sumado a un abundante material de arrastre y en suspensión, de los dos. Este material de arrastre genera procesos erosivos de gran importancia, sobre todo en cauces que no se encuentran impermeabilizados, y puede generar peligrosidad en cierta infraestructura que se ubica dentro de esos cauces, como por ejemplo los puentes de los caminos que mostraba el ingeniero Bonilla recién. Ahí tenemos un mapa que elaboró el ingeniero Guisasola de resumen de todas las cuencas aluvionales. Este caucecito celeste que se ve allá abajo es el río Mendoza, hacia el norte va por arriba. Por acá arriba tenemos el Cerro Lacal, como para ir ubicando espacialmente, y vemos las distintas cuencas, la cuenca del colector Las Heras, la cuenca del Maure, del Frías, del Papagayos y la cuenca del colector Las Heras, la cuenca del colector Blanco Encalada es la de abajo, y la cuenca del colector Las Heras en la parte superior. Cada una de estas líneas rojas que cruzan el Gran Mendoza con dirección oeste-este es cada uno de los cauces en los cuales erogan las aguas acumuladas por el sistema de diques de contención para la atenuación de las crecidas aluvionales que actualmente tiene el Gran Mendoza. Cruzan la ciudad de oeste a este en la dirección de la máxima pendiente, la pendiente mayor viene desde la montaña, y se unen a esta otra línea azul que está marcada ahí, que es el canal Cacique Güemayén, que es el que cruza la ciudad de Mendoza y además de ser un colector aluvional es un canal de riego que todavía tiene, digamos, funciones de riego. Bueno, acá tenemos un detalle, para no entrar en los números, digamos, y transformarnos en una cuestión muy dura. En esta imagen satelital están indicados, si bien la nitidez de la imagen no es tan buena, el dique Maure, el dique Frías, el dique Papagayos, el antiguo dique San Isidro, que ahora se ha transformado en una SUD. Esta línea de diques fue pensada como medidas estructurales para disminuir la vulnerabilidad de la ciudad de Mendoza ante las crecidas aluvionales por nuestros antepasados a principios del siglo pasado. Por eso estas son obras, si ya vamos a ver enseguida, la mayoría se han construido desde el año 1930 en adelante y han seguido el lineamiento que nuestros antepasados habían pensado de desarrollo de la ciudad desde esta línea de defensa hacia el este. Ahí tenemos un cuadro que resume en los tres diques actualmente operativos, Papagayo, Frías y Maure, la altura de la presa, el volumen que son capaces de almacenar para atenuar crecidas y la superficie de la cuenca asociada en kilómetros cuadrados. Estas obras de mitigación tienen como finalidad aplanar este caudal al pico que presentan estas crecidas aluvionales, disminuyendo el valor y por lo tanto distribuyendo el mismo volumen encerrado por la crecida en un tiempo más prolongado. La idea es desfasar en el tiempo el caudal para ir erogándolo en forma controlada hacia aguas abajo, de oeste hacia el este, hasta llegar al canal Cacique Güemayén, sin generar efectos destructivos sobre la ciudad de Mendoza.
O sea que este caudal que nosotros estamos de alguna manera achatando, este hidrograma que lo estamos achatando, este valor de caudal estará definido por la capacidad de conducción que tengan cada uno de estos canales principales o zanjones, como le decimos en Mendoza, para erogar estas aguas aluvionales. Ahí tenemos el dique Maure, que fue construido en esa época, del 39 al 49, tiene un coronamiento, un muro, una presa de escollera de 20 metros de altura, 167 metros de coronamiento, tiene para la evacuación torretas que evacúan hasta 38 metros cúbicos por segundo como máximo, 2 torretas y un aliviadero que tiene una capacidad de 200 metros cúbicos en la margen izquierda. Esa descarga que se produce, esas 2 torretas descargan en estos 2 cauces que luego se juntan y cruzan, digamos, el Gran Mendoza de oeste a este. Esa es una foto de una de las torretas. Este es el paramento aguas arriba de la presa y la torreta ubicada en el vaso. Este es el dique Frías, el nuevo, el que se hizo posterior a la rotura del Frías. También esta es una presa con núcleo impermeable y escollerado de protección, tiene 30 metros de altura, 470 metros de coronamiento. La torreta evacúa 26 metros cúbicos por segundo y tiene un aliviadero de 380 metros cúbicos por segundo de capacidad. Y la torreta, a diferencia de las anteriores que eran poligonales, esta es una torreta circular. El escollerado, esa parte pedregosa que se ve en la foto, es el escollerado aguas arriba que tiene la presa, de protección de el material de tierra del que está hecho, digamos, la presa. El dique Papagayos, de la época de los años 40, es un dique hecho de piedra mampuesta, 19,5 metros de altura, 200 metros de coronamiento. La evacuación también se hace a través de 2 torretas con una capacidad máxima conjunta de 35 metros cúbicos por segundo y un aliviadero en la margen derecha. Ahí están ubicadas desde la imagen satelital las 2 torretas, el coronamiento del dique Papagayos y en correspondencia con una torreta, uno de los cauces evacuadores y el otro que se juntan y después forman lo que llamamos nosotros el zanjón Papagayos y que después cerca de la ciudad se transforma en el zanjón de los Ciruelos. Este es el coronamiento visto desde aguas abajo, de piedra mampuesta, con una pequeña sobrelevación del coronamiento que se hizo con posterioridad a la construcción, como una especie de arreglo. Después tenemos el dique y el dique inicial y el posterior a San Isidro, un dique que se hizo en el año 1937, que con una gran crecida se colmató de material sedimentación, o sea, material en suspensión que sedimentó en el embalse, en el dique, y transformó el paredón en un azud. Y es el origen, ese azud, es el origen del colector Las Heras, el colector escudo Las Heras. Es, digamos, la estructura que forma parte de lo que actualmente se comporta como un azud. Inmediatamente, después de toda esta cadena de presas que sirven para proteger a la ciudad, se encuentran los canales que surcan el Gran Mendoza. El canal Cacique Guaymallén, ahí hay fotos del canal, digamos, en época de corta, conduciendo dotación de riego, tiene una capacidad ociosa importante desde el punto de vista del riego, pero si lo vemos funcionando como un colector aluvional, la capacidad ociosa es mucho más reducida, porque recolecta, si lo analizamos crudamente, todos los escurrimientos desde el oeste hacia el este, ya que el canal Cacique Guaymallén casi nace al costado del río Mendoza y sube hacia el norte, surcando toda el Gran Mendoza, hasta llegar a Las Heras. Este es el Zanjón Frías, también en un evento aluvional. El agua, si ustedes aprecian, es una especie de chocolate, agua marrón,
porque hay mucho material en suspensión y material de arrastre, producto de la escorrentía con la que vienen desde el Piedemonte. Este es el colector Las Heras, los colectores escudos, digamos. El colector Las Heras, digamos, protege todo lo que es la ciudad de Las Heras, lo vimos recién en el mapa, el colector de la calle Boulogne-sur-Mer y el colector del barrio Infanta, que también está ubicado hacia el oeste, al norte del dique Papagayos, que ya sería un lugar ya desprotegido desde las presas de atenuación. Existen también en cartera desde hace bastantes años el proyecto para ir completando toda la línea de defensa de la ciudad de Mendoza hacia el oeste, lo que se llama el proyecto Presa Chacras de Coria, y obras complementarias que contemplaban algunos trasvases y colectores escudos en combinación con las presas ya existentes, Maure, Frías y Papagayos, digamos, la Dirección de Hidráulica desde hace algunos años está haciendo los estudios de reingeniería de este proyecto, porque muchas de las condiciones iniciales que sirvieron para hacer el diseño de los mismos ya no se cumplen. Las urbanizaciones han avanzado mucho hacia el oeste, digamos, han subido cuesta arriba o hacia aguas arriba, generando modificaciones importantes de las superficies impermeabilizadas, y eso genera, por supuesto, modificación de los valores de las escorrentías en esas precipitaciones y hace que los valores de diseño del aliviadero o de las descargas se modifiquen sensiblemente en cuanto al concepto de tiempo de recurrencia que hablaba el ingeniero más temprano. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones? El trabajo, hace una serie de recomendaciones que conceptualmente hablando se pueden dividir en dos, en medidas estructurales que están más asociadas a las obras en sí y al mantenimiento de las mismas, y a medidas no estructurales. Una revisión de las salidas de descarga de todas las torretas del dique Maure, conversión del Zanjón de los Ciruelos a una sección rectangular hacia aguas abajo de la calle San Martín para ampliar un poco la capacidad de evacuación que tiene. Todo esto son proyectos, son recomendaciones que ameritan un estudio que termine en un proyecto. Algunos son un poco más factibles de realizar en un tiempo corto, otros son más factibles de realizar en tiempo un poco más largo, teniendo en cuenta que el Zanjón de los Ciruelos cruza la ciudad. Desde oeste hacia el este hay una presión urbana sobre el espacio asociado a ese zanjón muy importante, en el que es muy difícil hacer una ampliación de la capacidad. Entonces, la recomendación es cambiar a la tipología constructiva de hacerlo trapezial a rectangular, no para aumentar la superficie de expropiación propiamente dicha, sino para aumentar con la misma superficie la capacidad de conducción. La readecuación de algunos canales, como por ejemplo el Jarillal y la desembocadura en el Zanjón Maure, la reconversión del canal Civit en una canalización, desde una canalización abierta a un entubamiento, que parte ya se ha hecho, lo que corresponde a la obra de toma de la planta de potabilización. Obras complementarias de captación y conducción para laminación de crecidas de algunos barrios de Godoy Cruz. Restitución de medidas de mitigación de crecidas contra la erosión en el Azud San Isidro. Se realizaron algunas excavaciones por motivos policiales y esas excavaciones se hicieron muy cerca de la fundación, digamos, del Azud. Entonces hay algunas correcciones que hay que hacerle a esa obra. Aumento de la capacidad de almacenamiento de los vasos de los diques de laminación de crecidas. Esto implicaría, muchas gracias, implicaría este aumento de la capacidad en algunos diques, hacer expropiaciones, porque hay algunos diques, por ejemplo el dique Maure, en el cual no se llevaron a cabo las expropiaciones en tiempo y forma, y han quedado algunas explotaciones de áridos privadas incluidas dentro del vaso del embalse, del dique laminador. Restauración de torrentes en cuencas aluvionales del oeste de Godoy Cruz. Este es el departamento
que más, junto con la capital, más avanzado hacia el lado del oeste. Bueno, la reconversión del canal Civit entre calle Gorriti y San Juan Frías. Esta era una zona que el ingeniero Isasola conocía muy en detalle. Sistemas de laminación de crecida en chacras de Coria. Estudio e implementación de medidas de mitigación aguas abajo del dique Algarrobal, que es donde termina el canal Cacique de Guaymallén, para mitigar el efecto de las crecidas sobre las zonas más bajas del departamento de Guaymallén y Las Heras, porque ahí ya, Lavalle, porque ahí ya llega hasta Lavalle. Monitoreo y mantenimiento de obras de retención, como trampas de agua y trampas de sólidos, para hacer restauración hidrológica de zonas con peligrosidad aluvional. Y después tenemos medidas no estructurales, como es el control de ocupación y usurpación de terrenos aledaño a las conducciones de evacuación aluvional. Esto ya está más orientado a evitar la exposición de la que hablaba el ingeniero Bonilla, más que a disminuir la vulnerabilidad, como en el caso de las medidas estructurales. Ampliar la capacidad de los vasos de laminación a través de la autorización controlada de extracciones de áridos dentro de los vasos de las dicos laminadores de crecida, establecer zonas de restricción para el empleo de áreas de seguridad hidrológica, como si fuese un pulmón adicional de laminación, esto sobre todo en urbanizaciones que se encuentren en estado de planificación. Hay algunas urbanizaciones, la mayoría ya están hechas y no fueron proyectadas con estos principios y por lo tanto ya no hay espacio para hacer estos pulmones de laminación de crecidas. Para el caso de los emprendimientos inmobiliarios, la implementación de medidas para la atenuación de crecidas, sobre todo considerando la concepción y concreción por parte de autoridades de aplicación en sus distintos órdenes. Generalmente los loteos son aprobados a través de autoridades municipales en los municipios y solamente ingiere la autoridad de la Dirección de Hidráulica cuando existe algún peligro aluvional en algunas zonas determinadas. Esto está dirigido a que haya una coordinación más efectiva, digamos, entre la Dirección de Hidráulica, que es quien tiene el poder de policía de la parte aluvional, y los municipios para poder hacer autorizaciones de urbanizaciones en forma responsable, sin generar un aumento de las condiciones de peligrosidad aluvional. Bueno, también restauración hidrológica entre Chacra de Corias y Las Heras, relevar y monitorear todas las obras de mitigación de las crecidas. Esto implicaría un plan de monitoreo de la salud de esas obras posterior a cada una de esas crecidas, o sea, posterior a los veranos, para implementar esas medidas correctivas que se necesiten si es que la obra se encuentra en algún peligro de algún tipo durante la época invernal, para que al próximo verano, que es cuando vuelven de nuevo las tormentas convectivas, la obra ya esté preparada para una nueva etapa. Las obras las entendemos como sujetos de monitoreo de su salud, digamos. Entonces, no es solamente hacerlas y esperar a que funcionen bien, sino darles un mantenimiento adecuado para que no solo funcionen bien, sino que su vida útil se pueda extender. Esto es muy importante, prever en el presupuesto los recursos necesarios para poder llevar a cabo todas estas obras de mitigación y efectuar un correcto mantenimiento de todas las obras. Esto implicaría que el peligro aluvional y la seguridad del Gran Mendoza se transforme como en una política de Estado, así como el riego se transforma en una política de Estado, también estos aspectos se transformen en una política de Estado para que el mismo Estado provincial prevea en los presupuestos de sus distintas direcciones lo necesario para que esas obras tengan el mantenimiento y el monitoreo adecuado. Agradecimientos al ingeniero Carlos Segerer, jefe técnico de la Dirección de Hidráulica,
durante muchos años y que brindó mucha información de la que nosotros dispusimos para hacer todo este análisis. Al ingeniero Papalardo, subdirector de la Programación y Gestión Administrativa, también de la Dirección de Hidráulica. Al ingeniero Jorge Massa, exdirector del Centro Regional Andino, ahora está jubilado, felizmente jubilado. Y también nos brindó mucha información respecto de la hidrología y las crecidas. A los ingenieros Santilli y Pombo, subsecretarios de Obras Públicas, durante el tiempo que nosotros hicimos la recopilación de todos estos antecedentes para poder hacer el trabajo completo, y a los directores de hidráulica, Rolando Baldazo y José Papalardo, de esa época, que también nos brindaron todo su apoyo para poder obtener la información gráfica e información técnica. Y ahora un recuerdo para el ingeniero Visasola, que ahí está feliz en el medio de sus cauces. Él falleció hace poco. Y he venido yo, digamos, a exponer el trabajo porque sé que si él estuviera bien, estaría acá hablando en lugar de mí. Y le pido que le den un aplauso. Gracias, Patri. Y acá con sus alumnos, que también era su pasión, aparte de la hidráulica y la cuestión aluvional. Siempre apasionado por dar clase y demostrarle a sus alumnos todo lo necesario para que estén bien preparados para la profesión. Muchas gracias.